Bueno, la idea de la clase de hoy entonces es continuar con el práctico 4, ahora sí, metiéndonos con ejercicios un poquito más metódicos. ¿Ah? Entonces, antes de comenzar, simplemente un pequeño recordatorio. Bien, y la idea es empezar con un pequeño recordatorio. Nosotros la clase pasada ya habíamos empezado un repaso de lo que es el teórico atrás de este práctico, que ustedes ya lo estuvieron viendo con mucho detalle en el teórico, y la idea acá es simplemente recordarlo para tenerlo un poco más fresco. ¿Ah? Entonces, habíamos visto que teníamos 3 leyes de Newton, y la que más van a usar y que van a usar hasta el cansancio es la segunda ley. ¿Ah? La segunda ley establece una relación entre la fuerza neta sobre un cuerpo y la aceleración que tiene ese cuerpo. Están vinculados de forma directamente proporcional a través de la masa. ¿Bien? Pero ojo, porque esta ley solo vale en un cierto conjunto de sistemas que quedan definidos por la primera ley. Habíamos visto el enunciado que probablemente conocen del liceo, eso de que si sobre un cuerpo la fuerza neta que actúa es cero, entonces si el cuerpo estaba en reposo va a continuar en reposo, y si se movía a velocidad constante lo continuará haciendo. Pero hay un segundo enunciado, una segunda forma de expresar esa primera ley, que es que si sobre un cuerpo la fuerza neta es cero, entonces podemos encontrar un conjunto de sistemas de referencia donde ese cuerpo con fuerza neta cero tiene aceleración cero. ¿Bien? Entonces la segunda ley me establece la relación entre la fuerza y la aceleración, y la primera ley me define los sistemas de referencia donde esa segunda ley es válida. Además vimos una tercera ley que lo que me establece es cómo son las fuerzas sobre dos cuerpos que interactúan. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, el cuerpo B ejercerá una fuerza sobre A con igual dirección y sentido contrario. ¿Ah? Esto como global de las 3 leyes ya lo estuvimos discutiendo con mucho más detalle la clase pasada, y estuvimos discutiendo más bien dónde son válidas y cuándo aplican estas 3 leyes. La idea de hoy entonces es meternos a resolver 2 ejercicios del práctico. Entonces, Ale, te voy a ceder la palabra. ¿Me vas a hacer los poderes? Te voy a ceder los Bueno, poderes. ahora les comentó, vamos a hacer dos ejercicios en la clase de hoy, o por lo menos intentarlo. Esta primera parte del curso, esta primera parte de la clase, lo que vamos a dar es hablar sobre el ejercicio 3. Para eso les voy a pegar una compartida de pantalla. Ahí va. Ahí va. ¿Todos ven bien la letra ahí? Sí, ¿Sí? sí. Bueno. Primero que nada, pónganme en el chat si todos ya han arrancado con el práctico 4 o no. Bueno, activar el modo encuesta. Ahí va. Entonces, vamos a leer la letra de este ejercicio, vamos a ver cómo se encaran este tipo de ejercicios y vamos a resolverlos, ¿sí? Bueno, la letra dice que 3 bloques están unidos, como se muestra en la figura, y al bloque de más a la derecha lo estamos hinchando, ¿sí? Con una fuerza externa T3, ¿sí? Este es importante, este detalle de que cuando me dicen la fuerza externa T3, significa que eso es un dato para nosotros, ¿sí? Nosotros conocemos cuánto vale esa fuerza. Después nos dan una relación, nos dicen si la masa A es alfa veces la masa 1, perdón, si la masa 2 es alfa veces la masa 1, y la masa 3 es beta veces la masa 1, nos pide que calculemos la aceleración del sistema y las tensiones T1 y T2. Pero antes de eso, antes de arrancar con el ejercicio, lo que vamos a hacer es ver un poco el tema de las cuerdas, ¿sí? Para eso, déjenme buscar algo. Acá. Ahí va. Vamos a hablar un poquito de las cuerdas inextensibles y sin masa, ¿sí? Por lo general, ustedes seguramente si vieron el práctico 4, se suele referir a cuerdas inextensibles y sin masa, capaz en el liceo habían algo de esto, y tal. Una cuerda inextensible y sin masa, básicamente, el tema de inextensible es que no pasan cosas raras, la cuerda, si yo la cincho, no se estira, y que no tenga masa significa que la masa es cero, básicamente, digo.
cuando apliquemos algunas cositas, de las que ya nos comentó Carla, en particular lo que vamos a usar mucho es la segunda ley. Vamos a tener que imponer que la masa de la cuerda vale 0, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos un cachito de piola, como este que vemos acá, y que lo tiramos de un lado con tensión T1 y del otro lado con tensión T2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si aplicamos la segunda ley a ese cachito de cuerda? Esto lo vamos a ver más en detalle cuando resolvamos el ejercicio. Para aplicar la segunda ley lo que hacemos es escribimos los vectores en función de los versores y luego realizamos la suma vectorial de los vectores. Y esto nos termina quedando 0 acá. ¿Y por qué esto del lado derecho vale 0? Si sumamos las dos fuerzas, esto nos vale 0, de este lado. Porque la masa era 0, ¿no? Exactamente, la masa nuestra, habíamos dicho, la cuerda es sin masa, entonces la cuerda vale 0. Y por eso se tiene que cumplir en una cuerda inextensible que la tensión a lo largo de la cuerda siempre es la misma. Esta idea es muy importante, ¿tá? La tensión a lo largo de la cuerda siempre es la misma. Y cuando digo que siempre es la misma, me refiero a que tiene el mismo módulo, porque esta tensión tiene una dirección y esta tensión tiene otra. Es decir, una va para la derecha y otra va para la izquierda, ¿sí? Bueno. Ok. Entonces, volviendo un poquito al tema de la letra, ¿qué nos pide calcular la letra? Nos pide, en este sistema calculen la aceleración del sistema y las tensiones T1 y T2, ¿sí? Para eso vamos a procesar el dibujito un poquito más. Vamos a escribir el dibujito este de acá de una manera un poquito más bella. Bueno, estamos hablando que tenemos algo así. Tenemos tres masas que la estamos tirando con una fuerza T3. Por lo que recién vimos que la cuerda es inextensible y no tiene masa, sobre la cuerda entre M1 y M2 y la cuerda entre M2 y M3 va a haber una tensión T1 y una tensión T2, a priori, ¿sí? Y este paso capaz es un poco el más discutible, si quieren, que es este dibujito de acá. Esto vamos a intentar verlo, si a alguno no le queda claro, pregunte, estamos para eso. Y bueno, ¿qué pasa? La masa M1, la fuerza que sufre, la hace la cuerda que tiene a la derecha. O sea, la cuerda T1 le hace una fuerza a la masa M1 hacia la derecha. Y la misma cuerda le hace una fuerza a la masa M2 hacia la izquierda. Y esas dos fuerzas tienen el mismo módulo, por lo que vimos recién, ¿sí? Y lo mismo pasa entre M2 y M3. La cuerda que está entre M2 y M3 le hace una fuerza hacia la derecha a M2 y una fuerza hacia la izquierda a M3. Esas fuerzas son opuestas, pero tienen el mismo módulo, ¿sí? Eso es por lo que acabamos de ver, ¿sí? Como la cuerda tiene masa 0, las tensiones son iguales. Bueno. Entonces, de manera un poco más detallada tenemos tres objetos para tomar. Y vamos a comentar esto un poquito en el papel, ¿sí? Se va. Y esto se va a quedar de momento. Tenemos que calcular la aceleración del sistema. Para esto vamos a ver una especie de método, no es un método porque hay 3 millones de formas de resolver los ejercicios, pero son unos pasos que yo considero importantes y que les quería compartir hoy, en el que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestro sistema. Cuando me refiero a elegir nuestro sistema, tenemos que elegir sobre qué cuerpos vamos a aplicar la segunda ley de Newton, y además vamos a tener que elegir un eje de coordenadas. Igual que cuando trabajamos en cinemática, elegimos nuestro eje de coordenadas, y J, por ejemplo, lo usual, I hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y J hacia arriba, y bueno. Después que hacemos eso, vamos a tener que identificar qué fuerzas actúan sobre nuestro objeto, ¿sí? El paso siguiente, ¿cuál les parece que va a ser? Una vez que sabemos qué fuerzas actúan y que tenemos nuestros ejes de coordenadas, nuestros versores, ¿qué hacemos? Diagrama cuerpo libre. Algo así. Escribimos, o sea, hacíamos el diagrama
el identificar qué fuerzas cae dentro de hacer el diagrama. Y vamos a escribir las fuerzas de la siguiente manera, ¿sí? Por coordenadas. A partir de la fuerza que tenemos, las escribimos en función de I, en función de J. Y luego vamos a aplicar la segunda ley. Como detalle importante, vamos a aplicar la segunda ley en la dirección I y en la dirección J. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tener una aceleración según I y una aceleración según J. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Es importante que esto quede claro. La aceleración no irá solo en I. Esto lo estamos viendo de manera general, no estamos hablando del ejercicio todavía. Ah, ¿Sí? ta, ahora sí. Ahora vamos al ejercicio, ¿está? Ah, dale. Bueno, entonces, ahí va. Como habíamos quedado, podemos tomar 3 objetos nosotros, ¿sí? Entonces vamos a pasar a tomar cada uno de ellos. Si tomamos el primer objeto, a ver. ¿Qué fuerzas actúan sobre este objeto? Además de, bastante obvio lo que habíamos dicho, el tema de la tensión. Va a sufrir una tensión T1 hacia la derecha. ¿Qué otras fuerzas va a sufrir este cuerpo? La normal y el peso. El peso y la normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de esto vamos a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre, que es esto básicamente. Lo que se suele hacer en el diagrama de cuerpo libre es, nos olvidamos que el objeto tiene un tamaño determinado y vamos a proceder a dibujar todo, como que todas las fuerzas salgan del mismo punto, ¿sí? No sé si ven bien ahí. Tenemos la tensión T1, el peso N1, y ahora tenemos que escribir estas ecuaciones, porque esto que tenemos acá, ¿qué termina siendo? Terminan siendo las distintas fuerzas que le vamos a tener que proyectar, ¿sí? Entonces, si aplicamos la segunda ley, nos va a quedar algo así. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener la tensión T1 hacia la derecha, y entonces, en la dirección I, esperen que voy a comentar algo. No me importa, hijo de Ahora sí. Ahí creo que van a ver mejor. Tenemos este diagrama de cuerpo libre, porque estas fuerzas son las que actúan sobre nuestro cuerpo, y a partir de eso tenemos que escribir la segunda ley de Newton. Para escribir la segunda ley de Newton, que lo que nos dice es que la suma de las fuerzas y la masa por la aceleración, lo vamos a hacer por componentes. Sumamos todas las fuerzas en la dirección I, y nos va a dar la masa por la aceleración según I. Y después sumamos todas las fuerzas en la dirección J, y me va a dar la masa por la aceleración según J. Un detallecito acá es, nosotros pusimos la tensión 1, que es la única fuerza que tenemos en esa dirección, es la masa 1 por la aceleración sub x, ¿sí? De la masa, del cuerpo 1. El A sub x sub 1 es la aceleración según x, horizontal, de la masa 1, ¿sí? Y una pregunta, ¿por qué en J puse que N1 menos P1 es igual a 0? Tienen igual módulo y distinta dirección, sentido. Sí, pero ¿por qué? Eso es una consecuencia de esto. Pero ¿por qué yo dije que esto de Porque este la lado vale aceleración 0? en I es 0. ¿Esto qué tendría que ser acá? Tendría que ser la masa 1. Ahí va. Tendría que ser la masa 1 por la aceleración en I. Pero la aceleración en I, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el cuerpo no agarra y se mueve así para arriba. Sabemos que se va a mover de costado. Eso es importante cuando resolvemos ejercicios, el tema de, yo sé que si hincho algo, se va a mover hacia ese lado, no va a salir volando. ¿Sí? Decime. Eso que hallamos ahí, el T1 igual M1 por AX1, ¿es el módulo o es una expresión vectorial? Ah, esa es la pregunta que ¿A iba a vos qué hacer. te parece? Ahí va. Bueno, respondeme a vos. ¿A vos qué te parece? No sé. Capaz acá algo que me faltó poner fue, de manera explícita, es poner que la tensión T1, ¿cómo la podemos escribir? El vector T1, ¿cómo lo podemos escribir? Este vector de acá. Sí, lo mismo que tenemos del otro M1 a X1, no, T1 en I. Exactamente, va a ser el módulo
T1 como módulo, esto es un número, según I. Pero, si vos te suponés positivo para el otro lado, ¿no te queda el módulo negativo? No, porque esto de acá no es el módulo. Esto es la componente. ¿Sí? Ah, Esto no es perfecto, el módulo. Es Esa es mi la pregunta, componente según I. porque a mí todo me queda Justo negativo acá siempre. coincide con el módulo. Acá justo coincide con el módulo porque tomamos el versor I para el mismo lado. Claro, pero esa Cuando es mi hagamos la masa pregunta. 2 vamos a ver que eso no pasa. ¿Estamos? Bien, 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 bien. Genial, gracias. ¿Cuál? De nada. Bueno, entonces ahora vamos a seguir. Vamos a tomarnos la masa 2. En la masa 2, además de tener la tensión T1 y T2, tenemos otra normal y otro peso. ¿Sí? ¿Y esto cómo nos va a quedar? A ver. Pensemos. ¿Qué fuerza vamos a tener? Vamos a tener para un lado T2, para el otro lado T1, la normal N2 y el peso. Vamos a tener que aplicar la segunda ley a esto ahora. Y vamos a tener que hacerlo por componente. Según I, ¿qué fuerzas tenemos? T2 menos T1. O sea, nosotros la tensión T2 la podemos escribir como T2 por I. Y la tensión T1 la podemos escribir como T1 menos T1 por I. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos haciendo acá Ale, es escribir las fuerzas. Decime, Carla. alguien está preguntando por qué tiene las dos tensiones. ¿Por qué tiene T1 y T2? Eso. Vamos a volver al dibujito. Acá. Como puedes ver, la masa M1, la masa M2 tiene contacto con las dos cuerdas. Y las cuerdas tienen la misma tensión en todos lados. En particular, en el extremo que está en el borde de M2, le hace una tensión T2. Extremo de la tensión T1, o sea, de la cuerda 1, le hace una tensión T1 hacia la izquierda. ¿Sí? Creo que un detalle importante es justamente lo que le decía Carla. Esta cuerda, vamos a compartir esto, esto de acá es una cuerda. Esto de acá es una cuerda. Esto de acá es otra cuerda distinta y esto de acá es otra cuerda distinta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces por eso vamos a tener T1 y T2. Escribimos de esta manera, en función de nuestros versores, y a continuación tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes. Según I, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto más esto, igual a la masa por la aceleración en X, de la masa 2, y según J vamos a tener lo mismo que antes, básicamente, ¿sí? Porque está, la componente según J nos va a dar igual 0 porque no hay movimiento en esa coordenada. ¿Sí? Y ahora vamos a ver con la última masa. Según esta masa, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener T3 hacia la derecha y T2 hacia la izquierda. De vuelta lo podemos escribir en función de los versores como T3 según I menos T2 según I. Y escribiendo las ecuaciones nos van a quedar de la misma manera. T3 menos T2 igual a M3 por la aceleración. Y según J me va a quedar 0. Una pregunta. Decime. ¿Por qué es AX? O sea, AX3, AX2. ¿Por qué es la X? La X porque es la aceleración según el versor I. No es la aceleración total, ¿se entiende? Pero no debería ser. Nosotros la aceleración, ¿cómo la podemos escribir? La aceleración la vamos a escribir como AX según el versor I más AI según el versor J. Ah, ahora sí. Esto de acá es lo que nosotros igualamos. Cuando hacemos la fuerza según X, igualamos esto. Cuando hacemos la fuerza según J, según I, ¿no? Es esto. ¿Estamos? Dale, sí.
Ya por que está en el eje X, entonces, Bueno. ¿no? Bueno. Bien. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? Lo que vamos a hacer es tomar las ecuaciones solo según Y, porque las ecuaciones según J no nos están diciendo nada. Vamos a reescribirlas un poquito. Tenemos algo así. ¿Sí? La tensión T1 vale M1 por X1. La tensión T2 menos T1 vale esto. Y T3 menos T2 vale esto. ¿Estamos? Bueno, muchachos, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué cosas podemos hacer ahora? La masa. Las masas, tenemos una relación entre las masas, ¿sí? Eso es verdad. ¿Y las aceleraciones? ¿Qué pasa con las aceleraciones? ¿Son todas iguales? ¿Son todas distintas? ¿Qué pasa? Serían igual. La misma. Son todas iguales. ¿Por qué son todas iguales? No se escucha. Porque todos los Porque tres I- bloques juntos están Está todo son sometido a la dependientes de la misma misma fuerza. O sea, la idea es que nosotros sabemos que cuando movamos el bloque, se van a mover los tres bloques juntos. Van a tener la misma posición. Entonces van a tener la misma, ¿cómo es esto? La misma velocidad y por lo tanto van a tener la misma aceleración. Como dice la compañera, la cuerda es inextensible, significa que su largo siempre es el mismo. Si una masa se mueve un poquito para la derecha, como la cuerda tiene que tener siempre el mismo largo, tiene que estar tensa, todo se va a mover a la vez. La idea es que el conjunto de los tres bloques se va a mover todos juntos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a escribir que la aceleración según X de la masa 1 va a ser igual a la aceleración según X de la masa 2 y va a ser igual a la aceleración según X de la masa 3. ¿Sí? Y vamos a igualarlo a una aceleración, vamos a ponerle A. ¿Sí? Eso creo que lo... Por acá no quedó del todo claro esa parte, me parece. ¿Estamos de acuerdo con esto? Alguien está preguntando porque dijeron, es una cuerda ideal, pero alguien dice, bueno, pero son tres cuerdas distintas. Bien, bien. Buena pregunta. Vamos a ver el dibujito acá. ¿Qué pasa? Ustedes piensen en esto, gurises. Vamos a poner este colorcito. Acá. Ustedes piensen, la cuerda esta que está acá, ¿sí? Esta cuerda, imagínense que tiene que permanecer tensa. Significa que tiene que ser como una barra. O sea, no puede doblarse. No puede hacer esto. No puede quedar la cuerda así. La cuerda tiene que estar tensa, fija, ¿sí? Como si fuera una barra fija. ¿Sí? Entonces, si la masa M1 se mueve para algún lado, la masa M2 se tiene que mover igual que la masa M1, de manera que la cuerda quede tensa. ¿Estamos entendiendo? ¿Está un poco más claro ahí? ¿Sí? O sea, las tres masas se van a tener que mover de manera tal, no era eso, se van a tener que mover de manera tal que las cuerdas permanezcan tensas, las tres. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si les parece, seguimos. Bueno. Entonces, volviendo, vamos a parar acá. ¿Hasta acá estamos bien todos? Si quedó alguna duda de atrás, de antes, pregúntenme ahora, repasamos. ¿Vamos todos en el mismo lugar? Sí. Bueno, ante ausencia de dudas no queda otra que seguir. Bueno, lo último que habíamos llegado era esto que tenemos acá. La aceleración es la misma para las tres masas. Y le vamos a poner A por ponerle algo, ¿sí? Entonces, usando esto, podemos reescribir nuestras ecuaciones de arriba, estas que tenemos acá, y en vez de poner AX1, AX2, AX3, vamos a poner
las tensiones acá de las masas. ¿Verdad? Vamos a colocar la aceleración. Y además, de antes, ¿qué sabíamos nosotros? La masa M2, esta, ¿cuánto valía de la letra? La masa M2, esta valía alfa por M1. Y la masa M3 valía beta por M1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sustituyendo las aceleraciones pusimos todas las mismas y además sustituimos las masas por alfa 1 y beta M1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosas no conocemos de esto? La aceleración. La tensión T1, ¿sabemos cuánto vale? Las tensiones 1 y 2, muy bien. ¿La aceleración la conocemos? No. A, ¿sabemos cuánto vale? A es lo que queremos calcular, no sabemos cuánto vale. A, T1 y T2 es lo que queremos calcular, y no sabemos cuánto vale, ¿sí? Acá tenemos tres ecuaciones, T1, T2 y la aceleración. Porque si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos leyendo la lista fue que les dije, la tensión T3 es una fuerza que ejercemos. Entonces, tiene que ser conocida, ¿sí? Es un dato. Lo vamos a tomar como un dato. La masa 1 es un bueno. dato también. La masa M1 sí, la vamos a tomar como dato también. ¿Sí? La masa M1 y la tensión T3 son datos. Así como alfa y beta son datos también. O sea, de estas ecuacioncitas, vamos a escribirlo de otro color. De estas ecuacioncitas acá, estos datos, estos datos y estos datos. ¿Estamos de acuerdo? M1, alfa, beta y T3 van a ser datos. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto, gente? Los escucho y los leo. ¿Puedo sumar y ahí se me van a anular T1 y T2? ¿Sumar las tres ecuaciones? Ahí va, podemos hacer eso. Hay muchas formas de resolver esto. Si quieren les muestro cómo lo hizo. ¿Podrías T1 en la segunda ecuación? Básicamente de arriba. Alguien estaba ofreciendo algo. Escuchamos la oferta. Como dije, puedes sustituir Diga, T1 hable. en la segunda ecuación, después despejas T2 y haces lo mismo en la tercera ecuación. ¿Ah? Ahí va. Y después metemos todo ¿dónde? Y después deberías despejar la aceleración porque te quedan todo con datos que ya son conocidos. Y ahí tenés el valor de la Exacto. aceleración. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que ha dicho el compañero, tenemos, primero que nada, tenemos un problema que ahora ya es un problema matemático, estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones y las queremos despejar un cacho. Pero solo un poco. Entonces, tenemos la primera ecuación. Después lo que decía el compañero es, podemos despejar T2 y nos va a quedar de esta manera. T1 más alfa por M1 por la aceleración. Sustituyendo T1 por lo que ya habíamos averiguado, nos termina quedando esto de acá. La tensión T2 en función de la aceleración. Y ahora podemos hacer lo mismo con la última tensión, ¿sí? La tensión T3, si la despejamos de antes, que básicamente lo que estamos haciendo es pasando estos términos, sumando para el otro lado. Básicamente lo que hicimos lo que estábamos haciendo en la parte anterior era
agarrar y sustituir las ecuaciones que teníamos a partir de las ecuaciones que teníamos, pasamos sumando las tensiones para el otro lado y las fuimos sustituyendo sucesivamente, ¿sí? Tenemos la tensión T1, con lo que vale, la tensión T2, la terminamos despejando, nos queda que la tensión T1 es M1 por A, la tensión T2 es 1 más alfa por M1 por A, y la tensión T3, haciendo lo mismo, llegamos a que termina valiendo 1 más alfa más beta por M1 por A. Entonces, despejando la aceleración, obtenemos esto de acá, donde podemos ver que solo depende de T3, de M1, de alfa y de beta, que son todos datos. O sea, si nosotros nos hubiesen dado datos reales, podríamos sustituir todo esto por un número. ¿Sí? Usando esta aceleración, podemos ir acá arriba y encontrar cuánto vale T2. Bueno. Vamos a terminar con esto. Entonces, ¿qué habíamos comentado nosotros? Vamos a hacer un repasito medio rápido de lo que habíamos hecho en el ejercicio. Básicamente nosotros tenemos 3 masas que están unidas por un acuerdo, ¿sí? Ahora después vamos a discutir un poquito mejor con Carla el tema de por qué las aceleraciones son las mismas, ¿sí? Pero eso fue una conclusión a la que llegamos que usamos numéricamente. Pero está. Lo importante es el procedimiento que hicimos tenemos las masas, separamos en cada masa, planteamos el diagrama de cuerpo libre de cada masa, viendo qué fuerzas actuaban. Después proyectamos las fuerzas en nuestros versores, aplicamos la segunda ley de Newton, y ahí después llegó un momento en el cual tenemos 3 ecuaciones, y entonces ahí nos tenemos que parar y ver un poco y decir, bueno, ¿qué cosas ahí conocemos y qué cosas no? Resulta que teníamos 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Por lo general en física siempre se tiene un sistema lindo en el cual la solución es una o 2 cuando tenés ecuaciones de Bhaskara y esas cosas, pero está. Entonces, nos van a dar cosas bellas y vamos a poder despejar. Como en este caso, como bien ha dicho el compañero, tenemos la tensión y la forma de resolver el sistema fue ir sustituyendo una en otra y escribir todo en función de la aceleración. Obteniendo así la aceleración. En función de T3, la masa 1, beta y alfa. Después, usando la aceleración que calculamos, sustituyendo para atrás, podemos calcular la tensión T2 y la tensión T1. ¿Sí? Esta sería la aceleración, esta sería la tensión T2 y esta sería la tensión T1. Y esto es lo que pide el ejercicio. ¿Sí? Les voy a mostrar esto. ¿Qué pasa si hacemos esto? Tomamos todo como un sistema de masa muy, muy grande. No debería de ¿Qué cambiar. pasa? Cuando haces masa por aceleración, tenés que hacer la suma de las masas. Bien. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre de todo eso junto? Ni la menor idea. ¿No te queda que T3 es la fuerza neta porque T2 sobre M2 y T2 sobre M3 son un par de acción y reacción, entonces se anulan? Bueno, acá es cuando viene el tema. La segunda ley de Newton, tenemos que hacer la suma de todas las fuerzas externas al sistema. Fuerzas que objetos de afuera le hacen a objetos de adentro. Y la fuerza, cuando nosotros tomamos el sistema, la fuerza T1 y T2 son fuerzas internas del sistema. ¿Sí? La fuerza T sí es una fuerza externa. Entonces, el diagrama de cuerpo libre va a quedar algo así. Va a quedar algo como esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener una normal re gigante, un peso re gigante y la tensión T3. Entonces, cuando apliquemos la segunda ley a esto, vamos a tener que T3, según I, va a ser la masa por la aceleración, la masa total, la masa grande. ¿Y cuánto vale esta masa grande?
M1 más M2 más M3. ¿Y cuánto termina valiendo eso? Alfa 3 más veces. beta más 1. Alfa más beta más 1. Pero no te queda Y por 3 veces eso, la masa 1. de vuelta, despejando, haciendo el mismo despeje que antes, llegamos a que la aceleración vale T3 sobre alfa más beta más 1 por M1. ¿Y cuánto nos había dado la aceleración antes? Por el otro camino, como quien dice. Nos había dado lo mismo. Menos mal, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que se queden de todo esto? De que algo importante y no trivial es qué me elijo yo como mi sistema. ¿Está? Muy bueno. Una Quiero que pregunta. muestre mejor los cálculos. ¿Qué cálculos? Quieren que muestre acá? Creo que se refería a las cuentas de la parte más larga, digamos, la versión larga de... Ahí está. Ahí va. ¿Te refieres a esto? Claro, yo es lo que. ¿Sí? Ahí tienen, si quieren capturar cosas, no sé qué. Pero está. ¿Tienen alguna pregunta de esto o estamos bien? O sea, la otra forma es simplemente para sacar más rápido la aceleración, ¿no? Tipo sin hacer tanta cuenta, pero en realidad tengo que volver a la primera parte. Porque ¿cómo saco T1? Exacto. Exacto. Es la forma rápida de sacar la aceleración. Ah, Pero claro, para hallar T1 y T2, sí o sí tenés que tomar las masas por separado. ¿Está? Dale. Pero si yo lo hice de otra manera, yo lo hice sumando todas las ecuaciones. Despejar las cuentas es exactamente lo mismo. O sea, una vez que llegamos a las ecuaciones estas de acá arriba, ¿cómo hacemos las cuentas para hallar esto? Nos va a dar lo mismo siempre, ¿sí? O sea, hay muchas formas de hacer las cuentas. Yo la hice de una manera, pero está. Podés sumar todas las ecuaciones y después despejar. Claro, pero termina siendo lo mismo, ¿está? Si llegaste a un resultado distinto, en realidad debe haber habido un problema con las cuentas, porque cualquiera sea el camino por el cual vos resuelvas ese sistema, deberías llegar al mismo resultado. ¿Bien? Sí, bueno, lo revisaré después a ver cómo lo hice. Bien. Cualquier cosa después pregunta en el Bueno, foro si no cerró. ¿Le puedo hacer un comentario? Ya te cedo la palabra del todo, Carla. Ok. Y te doy los poderes. Así que, Retomando eso último que dijeron, alguien por ahí comentó, no me acuerdo quién, pero en realidad eso último que hiciste solo te sirve para resolver una parte del problema. Eso no es trivial, para empezar, porque ya estamos resolviendo la mitad del problema. Y segundo, no sé si fueron conscientes de que básicamente fue un orden de magnitud menos de tiempo lo que tomó resolverlo así. Entonces, ese tipo de cosas, este tipo de piques, sirve mucho como forma de verificación. ¿Lo tengo que hacer por el método largo? Porque no zafo de hallar la tensión 1 y la tensión 2. Pero, ¿cuánto me da la aceleración? Puedo verificarlo haciendo una cuenta de un paso. ¿Es consistente este resultado que obtuve? Digamos, ¿me da lo mismo que si yo tomara todo el sistema como un todo? Porque debería. ¿Se entiende la idea? Entonces, aprovechenlo, aprovechen esa herramienta como algo para verificar. Y lo otro, un comentario más de este ejercicio, es el tema de que todas las aceleraciones son la misma. Hay una manera un poquito más formal de verlo, y para eso voy a tener que sacar el pizarrón de Ale, que creo que lo están mirando con atención. Así que voy a esperar 10 segunditos para hacerlo. Perfecto. Y cambio para acá. Entonces, hay una manera un poco más formal de convencerse que todas las aceleraciones son iguales. En este caso no hacía falta, y lo que voy a hacer es como demasiado para este ejercicio. Pero por si alguno no quedó convencido, uno podría hacer lo siguiente. Nosotros tenemos 3 bloques unidos entre sí por 2 cuerdas. ¿Verdad? Estas cuerdas tienen un determinado largo. Vamos a llamarlos
L1 y L2. ¿Ah? Entonces, imaginemos que nosotros definimos desde un cierto origen arbitrario que yo fijo, por ejemplo, acá. Voy a agarrar un color un poco más oscuro. Me defino un origen por acá y me defino la posición de mi masa M1, la posición de mi masa M2 y la posición de mi masa M3. Acá lo que estoy definiendo es la posición de las tres masitas, desde un mismo origen de coordenadas. Estoy mirando solo la posición horizontal, digamos. ¿tá? No se confundan con que las puse una arriba de la otra, eso era solo para que se viera un poco mejor. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Lo que nosotros sabemos es que las cuerdas esas que unen los tres bloques son ideales. Y que sean ideales, como explicó hoy Ale más temprano, es que sean inextensibles y sin masa. Vamos a concentrarnos en esa primera propiedad, eso de que sean inextensibles. ¿Qué quiere decir? Algo inextensible es algo que no se estira. Por lo tanto, otra manera de decir que la cuerda es inextensible es decir que L1 debe ser constante y L2 también. Cada una valdrá lo que vale, pero en el tiempo tiene que ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que nosotros podemos escribir, por ejemplo, el largo de la cuerda 1 en función de la posición de la masa 2 y la posición de la masa 1. ¿Cómo hacemos? El largo, a ver si los convenzo, el largo de la cuerda 1 lo puedo escribir como x2 menos x1. ¿Están de acuerdo? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿El largo de la caja, de la masita, digamos, no se toma en cuenta? Vamos a ignorarlo por ahora, porque en realidad la masita lo que es seguro es que la dimensión es fija. Entonces en realidad este pedacito de acá y este pedacito de acá no van a cambiar. Igual, otra cosa más, y es que todo esto lo estamos considerando como partículas, es decir, todas esas masitas las podemos imaginar como puntuales. Son unos cubitos en el dibujo, pero imagínense como que es un puntito concentrado en el medio. ¿Está? ¿Bien? Entonces, sí, estamos en el mismo ejercicio, estamos aclarando una cosa respecto a las aceleraciones. Entonces, después, el largo de la cuerda 2, con el mismo razonamiento, podemos escribirlo como x3 menos x2, ¿verdad? Si yo hago la posición desde el origen de mi masa 3 menos la posición desde el origen de mi masa 2, me da este intervalito de acá, que se corresponde con L2. ¿Ah? Entonces, fíjense qué pasa si yo derivo esto. Lo derivo respecto al tiempo. ¿Ah? Dijimos que L1 tiene que ser una constante, ¿verdad? ¿Cuánto da la derivada de una constante? 0. Entonces me queda 0 igual. Y si yo derivo x2, o sea, la posición de 2 como función del tiempo, ¿cuánto me daba la derivada de la posición? La velocidad 2. La velocidad, perfecto. Entonces lo que obtengo es que 0 es lo mismo que v2 menos v1. Hagamos exactamente lo mismo acá abajo. L2 tiene que ser constante, por lo tanto 0 tiene que ser v3 menos v2. Y podemos hacerlo una vez más. Fíjense, podemos derivar una vez más. La derivada de 0 me da 0, ¿están de acuerdo? Y la derivada de la velocidad me va a dar la aceleración, en este caso de 2 menos de 1, y de este lado la aceleración de 3 menos la aceleración de 2. ¿De acá?
lo que va a salir es que A2 tiene que ser igual que A1. De acá, lo que obtenemos es que A3 es igual que A2. Y si A3 es igual que A2 y A2 es igual que A1, todo eso concluye en el resultado que usamos más temprano, y es que las tres aceleraciones son iguales. ¿Bien? Esto es una manera más formal de establecer lo que se llama el vínculo. ¿Ah? En este ejercicio, resultaba bastante intuitivo. Me imagino todo moviéndose como un conjunto, entonces todo tiene la misma aceleración. Pero este tipo de razonamientos van a venir muy bien cuando vengamos con los ejercicios de poleas. Ahí no van a zafar de hacer este tipo de razonamiento. Entonces, ¿alguno que no había quedado convencido de que las aceleraciones eran iguales, ha sido convencido? Espero que sí. Serían iguales el módulo, ¿verdad? En este caso, lo que estamos hallando es que son iguales en módulo y en dirección y En sentido. componente. Ah, porque pusiste positivo, porque va todo para el mismo lado. O sea, todo es positivo para la derecha y se mueve a la derecha. Bien, esa es una buena pregunta. Creo que va a ser más amigable dejarlo para cuando veamos un ejercicio de poleas, donde vas a ver que con este mismo razonamiento podemos podemos convencernos incluso de que van en direcciones distintas. O sea, acá no solo sacamos la relación de módulos, también sacamos la relación de sentidos. Claro, pero En no este van a quedar ejercicio así. no queda tan claro porque son todos iguales, pero va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo con poleas. Bien. ¿Ah? No sé si hay alguna otra pregunta de este ejercicio. Bárbaro. Bien. Entonces, en el rato que nos queda, nuestra idea era pasar a ver el ejercicio 5 del práctico 4. ¿Alguno de ustedes ya lo hizo, lo pudo hacer, tiene dudas? Teníamos ganas de ver ese ejercicio porque es un ejemplo en el que se vincula la dinámica con la cinemática. Está todo en el mismo ejercicio. Entonces, si les parece, vemos ese. Bueno, hay varios que dicen que ya lo hicieron. ¿Les queda alguna duda de ese? Nadie. Bien, entonces podemos hacer una votación, ya que veo que hay varios que lo hicieron. Vamos a pedir que levante la mano quienes no quieren hacer el ejercicio 5. Somos 70 personas en la clase, así que debemos atender los intereses de la mayoría. Voy a cambiar la pregunta, así que bajen todos la mano. En el orden de 15, conté yo más o menos. Está, son 70. Ahora, ¿quiénes sí quieren hacer el ejercicio 5? Nos interesa ver un ejemplo de eso porque es un caso en el que de nuevo aparecen los dos temas, dinámica y cinemática. Es un ejercicio muy cortito, así que me parece Carla, que una buena... Creo que gana el ejercicio 5, por lo menos. Da. Por la forma de preguntar. Es un ejercicio muy cortito, así que capaz que nos queda tiempo al final para ver otras cosas, ¿tá? Así que los que no están interesados en este ejercicio, no se preocupen. Incluso capaz que les puede servir... Esto del foco... Ahí va. Incluso capaz que les puede servir por si capaz que se les pasó algo y no se dieron cuenta. Porque llegaron a la solución y con eso alcanzó. Bueno, vamos entonces a ver como ejemplo el ejercicio 4.5, ¿está? ¿Qué tenemos acá? Vamos a leer la letra. Yo sigo teniendo poderes. El ejercicio dice,
Un automóvil de 1.200 kilogramos debe ser arrastrado por un plano inclinado a 18 grados por medio de un cable atado a la parte trasera de un camión grúa. El cable forma un ángulo de 27 grados con el plano inclinado y puede soportar una tensión máxima de 4,6 kN, que es la resistencia a la ruptura, sin que se rompa el cable. ¿Cuál es la mayor distancia que el automóvil puede recorrer en los primeros 7,5 segundos después de arrancar desde el reposo? Desprecie las fuerzas resistivas sobre el automóvil. Bien, entonces, yendo a nuestro ejercicio, lo que tenemos entonces es un plano inclinado, tenemos un automóvil que a todos nuestros efectos lo vamos a modelar como un bloquecito, ¿tá? Y tenemos, lo que nos dan como dato es el ángulo de inclinación del plano, nos dan el ángulo con que es tironeado, digamos, el automóvil, llamémosle tita 2, nos dan la masa, y nos dan un dato que es la tensión máxima que puede aguantar la cuerda. Bien, el cable que sostiene la grúa. Y lo que nos piden, no nos piden ni una fuerza ni una aceleración, nos piden una distancia, nos piden la mayor distancia que puede recorrer el automóvil sin que se rompa el cable, ¿tá? Pasados, aclara, 7,5 segundos, ¿cierto? Sí, 7,5 segundos. Entonces, tenemos un datito por ahí que es la tensión. En realidad, acá la voy a poner con otro color, esta tensión. Porque en realidad la letra, y esta es una de las primeras dificultades que tiene, perdón, están quejando del foco. Me gustaría poder controlarlo a mano, pero no sería una opción. Ahí va. Una de las primeras dificultades que tiene este ejercicio está justamente en que esa tensión no es un dato. El dato que me dan es cuál es la tensión máxima. Voy a hacerlo de vuelta porque se están quejando de que no ven muy bien. Perdonen. Decía que una de las principales dificultades de este ejercicio es que a priori no conocemos la tensión. El dato que nos dan es una cosa que es la tensión máxima que aguanta el cable antes que se rompa, pero no me dice la letra que la tensión con la que está sujetando el auto es esa tensión máxima. ¿De acuerdo? Entonces la primera dificultad está justamente en entender la condición que me piden, que es la mayor distancia que se puede desplazar, con qué tensión se corresponde. ¿Bien? Entonces, lo que me piden hallar es la distancia transcurrido un cierto tiempo. Pero, bien, sí. O sea, si no fuera la tensión máxima, en realidad podría recorrer cualquier distancia. Vos querés ver cuánto se rompe. Queremos ver con qué tensión recorre la distancia máxima. O sea, lo más que puede recorrer. A priori, en este ejercicio es un poco más intuitivo, pero hay varios ejercicios en los que no se les da el dato, se les da una condición y ustedes tienen que identificar cómo implementan esa condición. Pero ya lo vamos a ver, no se preocupen. Por ahora imaginemos que esto es una tensión T. ¿Ah? Entonces, tenemos algunos datitos más y es la parte cinemática. Nos dicen que arranca desde el reposo. ¿Ah? Y además nos dicen que queremos hallar la distancia recorrida pasados 7,5 segundos. Esa es toda la información que me da el problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definirnos un sistema de coordenadas útil. Entonces, ¿qué sistema les parece que nos puede convenir? Los ejes inclinados igual que la pendiente. Ahí está. Siempre que tengan un plano inclinado, casi que siempre seguro que lo que les va a convenir es fijarse un eje paralelo al plano y otro perpendicular al plano. ¿Tá? Siguiente paso.
Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestro bloquecito. Voy a dibujar un eje paralelo al plano y un eje perpendicular al plano. Y tenemos, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque? La peso, la tensión, la La- normal. La tensión, que tiene un cierto ángulo ahí. La normal, ¿para dónde apunta? Perpendicular al piso. Perpendicular al plano. Perpendicular al plano. Perfecto. ¿Algo más? No, ya está, ¿verdad? Y dijimos que nuestros ejes eran uno según esta dirección y otro por acá. ¿Está? Entonces vamos a plantear la segunda ley de Newton en los dos ejes. ¿Bien? Para eso vamos a tener que descomponer, no tenemos más remedio. Este ángulo ya lo conocemos, nos lo da la letra. Pero no vamos a tener más remedio que descomponer el peso, y para eso tenemos que conocer alguno de estos dos ángulos. O este o este. Fíjense, ¿cuál es el ángulo que sí conocemos? Si yo continúo esto y trazo un triángulo por ahí, lo que yo sí sé es que este de acá es θ1. Ese es dado por letra. Además, esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto, si este es θ1, este es un ángulo recto, ¿este cuánto tiene que valer? 90 menos θ1. 90 menos θ1. Entonces, si este vale 90 menos θ1, y ahora voy a mirar este ángulo es un ángulo recto, entonces este que está acá no es otra cosa que θ1. ¿Bien? Entonces ahora sí. Según el eje en la dirección del plano inclinado, fíjense que tenemos en la dirección positiva de la sí, la componente según ese eje de la tensión, que la podemos hallar como t por el coseno de θ2. En la dirección negativa tenemos la componente según este eje del peso, que lo podemos hallar, fíjense, como m por g por el seno de θ1. Todo esto, ¿a qué tiene que ser igual? Por la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración del sistema. Luego tenemos, según el segundo eje, tenemos la normal totalmente apoyada en ese eje, la componente vertical de la tensión, es decir, más t por el seno de θ2, y la componente según esa dirección del peso. Esto en el sentido negativo de ese eje, ¿verdad? Y esto nos queda menos mg por coseno de θ1. Y todo esto debe ser igual a 0, ¿verdad? Porque en esa dirección no tenemos ninguna aceleración. El auto no se va a despegar del piso, va a ir siempre apoyado sobre el piso y moviéndose en la dirección que sube del plano. Muy bien. Ahora la pregunta es, ahora sí, concentrémonos en esta ecuación. Yo lo que quiero es que el automóvil se mueva la mayor distancia posible. ¿Cómo tiene que ser la aceleración para que pueda moverse la mayor distancia posible en un tiempo dado? ¿La mayor? Tiene que ser su máximo valor posible, todo el tiempo, ¿verdad? Es la única manera de que yo me pueda mover lo más lejos posible. Y ahora, de esta expresión de la segunda ley de Newton, lo que vemos es lo siguiente. Recuerden que θ2 y θ1 son datos, o sea, son cosas fijas. La masa también, g también.
Entonces acá tenemos que t por una constante menos otra constante es masa por la aceleración. Entonces, cuando yo aumento la tensión, ¿qué pasa con la aceleración? Aumenta. Aumenta. Entonces, si yo preciso la aceleración máxima, necesariamente, ahora sí, voy a tener que imponer que la tensión sea la tensión máxima. ¿De acuerdo? De acá entonces, ustedes pueden despejar la aceleración, lo van a hacer ustedes, pero de acá sacan la aceleración que va a tener el sistema. ¿De acuerdo? Y ahora lo que importa es cómo hallamos la distancia que se movió. Pero fíjense que con este razonamiento nosotros ya pudimos despejar la aceleración. ¿Y qué tipo de movimiento va a tener? Va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es constante. Entonces, conociendo que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros lo que queremos es x en un cierto tiempo, que acá lo llamé t asterisco. ¿Bien? Y acá es acordarnos de las relaciones de cinemática. Teníamos que esto era la posición inicial, más la velocidad inicial por t, en este caso ya sustituyo por t asterisco, más la aceleración por t asterisco al cuadrado sobre 2. Ahora fíjense que si yo me fijo el origen de coordenadas en la posición inicial, conozco que la velocidad inicial es 0, me lo dice la letra, con eso puedo determinar la posición final. ¿De acuerdo? La semana que viene seguimos con la segunda mitad del práctico. ¿tá? Ahí vamos a ver las dudas que probablemente muchos tenían ganas de ver hoy. ¿tá? De todas maneras, no se olviden que tienen el foro para recurrir a él.